para otros académicos se necesita una reforma constitucional. Ese también será un tema de debate. Dentro de esto, proseguimos para los 10 minutos de los profesores, de los académicos que deseen hacer una acotación, o procedemos a las preguntas de los participantes para poder tener más conocimiento y para poder enriquecer a la academia. Profe Zambrano, los va a ocupar los 10 minutos. Está apagado su micrófono. No necesariamente los 10, quisiera hacer algunas pequeñas puntualizaciones para completar alguna idea. Correcto, profe. Pero, Entonces prosiga para referente a esas puntualizaciones y para poder hacerle las preguntas del caso. Una vez que finalicen los ponentes, llegarán las preguntas de los participantes. Adelante, profe Zambrano, les damos la palabra. primero, para completar alguna idea, un sistema de jurados, si llegamos a un momento dado a tenerlo, y hubiese sido de todas maneras en algún momento el profesor Ernesto Pazmiño nos hubiera dado algunas ideas o líneas maestras del proyecto que en algún momento dado presentó también, porque realmente yo no lo conozco, algunos no lo conocemos. A ver, lo que tiene que dar en claro es que un sistema jurado con íntima convicción, el jurado dice culpable o inocente. El jurado no es el que impone una condena. Y ese criterio, más allá de toda duda razonable, pues también requiere trabajo, estudio. Algún momento yo he leído algún párrafo del profesor Michel Tarufo, ese gran procesalista italiano. Él dice, bueno, el sistema norteamericano los jueces del jurado más o menos deben llegar a un 90% del convencimiento de la culpabilidad. Eso dice Tarufo, dice más o menos eso es lo que se considera los técnicos, un 90%. Dice que esté el 100% seguro, dice Tarufo, dice que no. En el tema de la incidencia o no que puedan tener cuestiones políticas o ideológicas de jueces de un jurado, el mismo Raúl Zaffaroni mucho tiempo dice, no hay juez aséptico. No. Así como hay algunos que les gusta la religión católica, a otros les gusta la religión evangélica, no hay jueces asépticos. Pero convertido en juez, el ciudadano debiera olvidarse de sus ideologías. No obstante, en casos emblemáticos, como el mismo caso de O.J. Simpson o el caso contra el boxeador Tyson, sí primó, se sostiene la incidencia que pudo tener el tema de la raza incluso. Hay un tema que preocupa de fondo. El doctor Pazmiño decía, bueno, cuidado, los dogmáticos, vamos a estar en contra del jurado. No, probablemente yo no podría explicarle sobre Roxin, me van a preguntar que quién es, la verdad no voy a hablar sobre Roxin, pero puedo hablar sobre la prueba y cómo llevar la prueba al proceso. Ahí hay un tema interesante. Cómo un jurado valora, por ejemplo, una prueba técnica de peritos. Entonces, el juez tiene, o sea, un juez de jurado, juez que sabe derecho, tiene un enorme trabajo que hacer. Porque no solo son las instrucciones de imparcialidad, son instrucciones cómo apreciar el tema de la prueba. Porque si no, técnicamente podría decir, hay dos notables procesalistas españoles, Jordi Ferrer Beltrán, gigante en argumentación jurídica, y el otro, él es de Girona, y el otro profesor de Barcelona, Jordi Nieva Finol, donde hoy incluso en el tema de la prueba documental se habla de la semiótica jurídica, hay que ponerse a leer para entender los documentos. Y en la prueba técnica de peritos no es sencillo el tema. Cuando uno lee material como famoso caso Daubert de la Suprema Corte de Estados Unidos, los estándares de credibilidad, pero esa es tarea también de los abogados. Preguntarle al perito a dónde usted obtuvo su alta, su título, cuántos trabajos ha publicado, qué nivel de credibilidad tiene. O sea, el abogado también tiene que esforzarse en un sistema de jurado para poder, cumpliendo con su ejercicio de defensa, poder cuestionar, por ejemplo, una prueba de un perito, o sea, y convencer al jurado. O sea, también el abogado tiene que prepararse en una área que es de difícil entendimiento.
por muy sentido común que tenga el jurado. Hay por eso algunas sugerencias o propuestas de que quienes van a ser jurados, y eso pasa, por ejemplo, en Argentina, en la Universidad de Córdoba y en la de Mar del Plata, hay entrenamientos para las personas que van a ser jurados, que alguna vez pueden ser escogidos, no a los seleccionados ya. Es educación al público. A ver, ¿cómo medir los estándares de credibilidad? ¿Cómo apreciar el valor de una pericia técnica, científica? Porque si no, es muy complicado para el jurado. Va a resolver simplemente por la impresión que le cause un buen expositor, etcétera. Un poco lo que decía el maestro Zavala en su concepción un poco de deslegitimar el sistema jurado, decía lo influenciable que podía ser. Y en el tema de como dice Raúl, no es aséptico. Claro, dice la doctora Dafón, van a blindar al jurado, no se conocen, los encerramos, pero la incidencia que tiene los medios de comunicación, la influencia y en un momento dado la buena o mala fama incluso que pueda tener un justiciable, son factores que sin duda van a influir. Ahora, en el tema que se comentaba hace un momento, me llegó hace un momento, no tiene fecha de ahora, pero está allí vigente, un documento de Diego García Sayán de Naciones Unidas, que es una especie de relator en el tema de la independencia. Está haciendo una queja furibunda contra el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Por los jueces temporales. Pues. Y ojo, se viene un tema de Naciones Unidas contra Ecuador. Por los jueces temporales ya vamos a ver cómo revienta el tema. Y ojalá que reviente rápido. En ese caso, porque hablaba bien Ernesto, le digo por el cariño y afecto, ¿qué pasa? No solo con los jueces temporales, con las presiones que hay a 2 jueces titulares de la Corte Nacional en un caso, porque reclamó la Fiscalía General, lo suspendieron y a los 2 meses lo botaron del cargo. Entonces, ¿cómo que no ha habido presiones? Claro que hay presiones. Ahora, ¿habrá menos presiones con un sistema de jurado? No lo sé, no lo sé. Cuidado, nos embarcamos en un rollo donde puede haber presiones mayores. Además que los lobistas, en este tema de la corrupción, yo tampoco me atrevería a decir allí que no hay posibilidad de que no se pueda corromper a un jurado. Sí la hay. En Estados Unidos el famoso Gotio le pegaba un balazo a algún pariente, recibían un fajo de billetes, salía corriendo el jurado y se desbarataba. Ahí el caso es bueno, se aprende, no nos paga nada Netflix, pero hay que decirlo. El famoso caso del juicio contra los 7 de Chicago, que tiene 20 años de proceso o algo más. Pero formidable cómo están coludidos la fiscalía, un juez que no es juez de garantías, que actúe de manera parcializada, cuestionando la gestión de la defensa, y la forma como se lo llevan a condenar en el primer nivel el jurado a 5 años, aunque luego, porque la condena se admite recurso, luego son absueltos en la sentencia del segundo nivel. No hay sistema perfecto, definitivamente no lo hay. Pienso que es importantísima la independencia de la función judicial, la independencia interna de pronto que sí la hay, pero hay la dependencia interna de los jueces. Antes, hasta los superiores nombraban a los inferiores. Los que hemos caminado mucho tiempo sabemos, la Corte Suprema era juez nominador. Y aquí voy a rescatar algo que digo con mucha frecuencia, que lo decía el doctor Zavala, y hay que repetirlo. El problema a veces ya no está en las leyes, lo dice también Ferrayoli, llenos de garantías, pero garantías de papel, pues. Entonces, lo que me decía alguna vez Miguel Carbonell, también de la UNAM de México, Alfonso, hay una gran constitución, yo le digo, la más importante de América Latina y del mundo hispanoparlante, la de Ecuador. Sí, pero dice, hay que ver cómo se aplica. Y lo que decía Julio Mayer, el problema no está, y lo dice también Cayambo, no está en los códigos y constituciones, está en los malos operadores. Si no cambiamos a los operadores, no va a servir la mejor constitución, no va a servir el mejor código orgánico integral penal y no va a servir, si es que algún momento se da, la mejor ley de jurado. Son simplemente ideas y para un poco retomar algo de lo que había quedado pendiente y yo quiero ceder el uso de la palabra. Gracias. Gracias, profe Zambrano. Los 10 minutos perfectos ocupados lo tenemos para la profesora Marcela Fonte. Si usted desea ocupar los 10 minutos o procedemos a las preguntas.
Está apagado su micrófono, profe.